muchas gracias por acompañarnos. Un saludo muy especial a través del canal del Congreso, a través de las redes sociales de Ecos del Conveima, aquí en el departamento del Tolima. Un saludo a todos los que en todo el país y principalmente en el departamento del Tolima. Hoy hemos invitado a la viceministra de Educación para hablar del tema de la vuelta a clases, de entrar a clases, de volver a las clases presenciales para nuestros niños, para nuestros jóvenes. Entonces, antes de presentarles a la viceministra, lo que hace las veces de un pequeño editorial sobre nuestra posición con respecto a este tema en particular. Este llamado que quiero hacer en esta primera parte es precisamente a los padres de familia, más a los padres de familia que a los niños. Obviamente, con los niños tiene que haber un tema de educación, un tema de la misma casa y en el colegio, de insistirles en el uso del tapabocas, en el distanciamiento social, en la posibilidad de que en esa alternancia que se puede presentar entre virtualidad y presencialidad, muy seguramente los salones de clase actuales pues no garantizarían ese aislamiento, y algunos colegios han optado porque se turnen, unos niños vayan unos días, otros niños vayan otros días. Será un tema que hablaremos seguramente con la viceministra en la emisión de hoy, pero más allá de eso es cómo los padres jugamos un papel fundamental, porque ¿con quién tienen contacto los niños? Con sus papás. Entonces, ¿quiénes son los que primero debemos cuidarnos? Los adultos. Somos nosotros los adultos los que en determinado momento podríamos llegar a contagiar a nuestros hijos. Y entonces es ahí donde arranca esa posibilidad de que los niños lleguen al colegio y contagien a otros niños. Entonces, mientras no nos podamos vacunar, ya hay un plan nacional de vacunación, muy responsable que ha sacado el gobierno del presidente Duque, en donde esperamos que al finalizar el año estén vacunados 35 millones de colombianos para lograr la inmunidad de rebaño, pero eso no es hoy. Hoy en día, si mañana lunes arrancan clase en un colegio, no hay todavía el primer vacunado en Colombia contra el COVID-19. Entonces no nos podemos llamar a engaños y confundir que haya un plan de vacunación con que ya estemos vacunados. La única vacuna hoy en día que existe contra el COVID es el uso del tapabocas, el aislamiento preventivo, el cumplimiento de todas las directrices que está dando el gobierno nacional y los gobiernos locales. Esa es la mejor forma, la única forma de prevenir en este momento el COVID. Y es ahí donde los padres de familia tenemos que aportar, porque ¿dónde es donde los niños se relajan? ¿Dónde es donde no usan tapabocas los niños? En la casa. En la casa, cuando están en contacto con los papás, cuando están con los papás. Entonces nosotros mismos somos los primeros responsables de que este experimento que va a arrancar ahora, de la posibilidad de que los niños vuelvan a la presencialidad, vuelvan al colegio, depende fundamentalmente de nosotros, los padres de familia. Nosotros los padres tenemos la primera responsabilidad para que esto sea exitoso. De lo contrario, no vamos a lograr que los niños vuelvan al colegio, y lo más importante, que los niños vuelvan a estar felices en el colegio. Porque estoy absolutamente seguro, yo soy padre de familia, yo le pregunto a mi hija que si ella quiere quedarse en la casa en clases virtuales o quiere ir al colegio, y me contesta rotundamente que quiere ir al colegio, que le hace falta su colegio, que le hacen falta sus amiguitos del colegio. Pues obvio, porque son niños y quieren estar en el colegio, que llevan casi un año encerrados en las casas. Entonces, de los padres de familia depende fundamentalmente que podamos lograr que la educación vuelva a ser presencial lo antes posible. Ese era el tema que quería hablarles el día de hoy, pero ahora sí quiero presentarles a la viceministra de Educación, a la doctora Constanza Alarcón. Doctora Constanza, muchas gracias por acompañarnos. Qué bueno que esté con nosotros en estos podcasts precisamente para hablar de este tema de la vuelta a clases de los niños. Representante Ferro, muchas gracias a usted por la invitación y por esta oportunidad. La verdad, sí, evidentemente debe ser de los temas más importantes en la agenda en este momento, y como usted lo dice, es para trabajarlo y para poderlo discutir con todo el mundo, padres de familia, maestros, directivos, sociedad, medios de comunicación, y obviamente con ustedes, que nos ayudan a movilizar también y a redireccionar varios de los temas que hoy están en la agenda pública.
Bueno, viceministra, ¿cuál es la expectativa que se tiene desde el gobierno en lo que tiene que ver con la vuelta a la presencialidad en la educación de nuestros niños y jóvenes? Representante, antes de darle el dato exacto de cuál es la expectativa que nosotros tenemos, porque es muy concreto y es muy claro, quisiera enumerar 13 elementos que dan contexto al ejercicio. Usted hablaba hace un momento de unos posibles pilotos, nosotros lo denominamos así, o experiencias significativas que se hicieron el año pasado. Quisiera comentarle que evidentemente en 157 municipios, evidentemente nosotros estuvimos más de 52, 53 secretarías de educación estuvieron trabajando con nosotros, diseñando esos espacios donde los niños evidentemente en el último trimestre del año pasado pudieron ir en alternancia. O sea, ya hay una experiencia ganada, ya hay un aprendizaje que podemos capitalizar para este ejercicio. El segundo elemento, se han venido generando todas las condiciones para que, para que sea posible y se haga viable el retorno gradual, progresivo y seguro a las instituciones educativas. Y eso tiene que ver básicamente con la posibilidad de financiar desde el Gobierno Nacional las condiciones de bioseguridad de toda la comunidad educativa, directivos, administrativos, docentes y obviamente niños, niñas, adolescentes y jóvenes en este momento van a poder contar con todos los elementos de protección personal, pero también las condiciones de bioseguridad en temas de alistamiento a las instituciones educativas. Y el tercer elemento, llevamos un ejercicio desde junio del año pasado de trabajo y capacitación permanente, constante, semanal, con todas las 96 secretarías de educación, orientando en lineamiento técnico, en lineamiento administrativo, acompañándolos para que puedan desarrollar su proceso. Y es por eso que la expectativa que nosotros tenemos como gobierno nacional es que en este primer trimestre, a marzo de este año, el 100% de la oferta educativa esté ya en el esquema de presencialidad bajo esa modalidad de alternancia. Es decir, como usted lo decía también en su introducción, todos los niños no pueden ir al tiempo porque los aforos en cada institución educativa son distintos, dependiendo el tamaño de las instalaciones, los espacios para transitar, la comodidad y la adaptación que tengan. Entonces, los aforos van a determinar la capacidad de cada una de las instituciones educativas y con ello el porcentaje de niños, los horarios y temporalidades en que van a poder asistir representante a las instituciones educativas. Pero entonces muy chévere porque veo que ya van mucho más adelante, o sea, para los padres de familia que hasta ahora vamos a ver la posibilidad de que nuestros niños vayan a clase, tenemos ya el piloto del último trimestre de 2020 donde ya muchos niños fueron a estudiar, viceministra. Así es, representante. Aquí contamos con el apoyo de alcaldes y gobernadores, de secretarios de educación, de los directivos docentes, de los maestros. ¿Y qué fue lo que encontramos? Encontramos voluntad, disposición a hacer posible el esquema, con un elemento que es muy importante, representante, tener en cuenta, y es ¿qué se requiere para poder retornar? Esa es la gran pregunta, obviamente, y lo que nosotros precisamos, si bien se han venido generando cambios importantes a nivel educativo, usted más que nadie conoce la inversión en educación en los últimos 3 años, se ha incrementado de manera significativa, pues esa es una agenda de mediano y largo plazo de lo educativo. Pero ahorita estamos hablando básicamente de cómo generar condiciones de bioseguridad bajo unos protocolos que requieren el cuidado o la adaptación de ellos para lograr cuidado y autocuidado para ir superando la pandemia, que esa es una agenda puntual de todo el sector educativo. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros encontramos? Representante, que es posible, que evidentemente si hay disposición, hay voluntad, hay un trabajo conjunto, hoy nosotros con seguridad, basados en bastantes reportes que nos han ayudado a definir y a construir el equipo de científicos, de académicos del Ministerio de Salud, podemos decir con tranquilidad que la institución educativa es uno de los entornos más seguros para que los niños puedan estar, convivir y continuar con su proceso de desarrollo. El tema de la pandemia, representante, usted sabe que nos va a acompañar, nos acompañó todo el año pasado y nos va a acompañar este año y tal vez parte del próximo año. No podemos ahí hacer un pare y un cierre al proceso y poner a los niños en modo espera porque el proceso de desarrollo de ellos no da espera. Tenemos que entre todos lograr generar las condiciones para que ellos inicien su actividad, así como usted lo decía con respecto
a sus hijos. Evidentemente, ellos quieren volver, ellos necesitan volver. Para el proceso de desarrollo de ellos es vital que nosotros nos pongamos, de acuerdo y que generemos las condiciones para que ellos puedan retornar de manera progresiva y segura a las instituciones educativas. Bueno, viceministra, y eso que también yo comentaba en la introducción, y es esos picos altos de enfermedades respiratorias que se presentan cuando los niños vuelven a clase, que ha sido pues recurrente todos los años. ¿Cómo hacemos para que en este año podamos no llegar a esos extremos, más aún teniendo en cuenta que se trata del COVID, que es una enfermedad pues o es un virus pues que ya sabemos que las consecuencias que tiene para el ser humano? Representante, lo primero es cuando empieza la pandemia, cuando se declara, digamos, ya el tema del alistamiento y empieza la aparición de casos, hay que decir que Colombia, de manera muy oportuna, es de los países que reacciona adecuadamente y de los primeros países que toma la decisión de entrar en aislamiento preventivo. Lo hicimos y lo han catalogado como una decisión oportuna, inteligente y pertinente para los niños, para los maestros y para toda la comunidad. Aún así, nosotros desde junio empezamos a hablar del tema, desde junio del año pasado, del retorno gradual, progresivo y seguro. ¿Qué pasaba en ese momento, representante? Que así como a todos nos entró la angustia, nos tocó tomar decisiones muy, digamos, sustentadas más en la intuición y experiencias de otros momentos y otras situaciones similares, pues porque nadie conocía cuál iba a ser la magnitud, las características y las condiciones propias de la COVID-19. Entraba hasta la comunidad científica a entenderla. Entonces, en ese momento se asoció por el cuadro sintomático, por las manifestaciones clínicas que se presentan, se asoció mucho con las condiciones de lo que conocemos nosotros como una gripa, que como usted lo decía, esas infecciones respiratorias son muy comunes en la población infantil cuando inician su periodo escolar, cuando la actividad académica se inicia. Eso pasa en todos los lugares del mundo, no es un ejercicio solo en Colombia. Solamente así es, pero de los niños y de los papás, ¿no? A los papás también nos toca. Claro, ¿qué pasó en ese momento, representante? Pues que entonces en un ejercicio de protección instintivo, afortunadamente dijimos lo que primero tenemos que proteger es la vida de los niños. Entonces se empezó a hacer un símil y se atribuyó a que ellos eran, inclusive en algún momento dijimos, principales vectores, iban a ser los más afectados, la severidad, digamos, de la enfermedad los iba a afectar más a ellos. Y lo que hoy encontramos, después de un año de trabajo y de un reporte bastante sólido y robusto ya de evidencia que empieza a generarse sobre el tema, representante, solo el 0.05% de la población infectada tiene menos de 18 años y de esa solo el 0.02% son menores de 11 años. Es la población que en materia de severidad y capacidad de transmisión tienen los indicadores más bajos. Entonces, eso cambió el panorama totalmente, eso no lo sabíamos al comienzo, nos lo han venido explicando los científicos, la evidencia, las manifestaciones clínicas, y eso ya hoy nos da otros elementos, otra condición y una tranquilidad distinta para poder tomar decisiones contundentes con respecto al retorno de los niños en presencialidad a las instituciones educativas. Pero lo entendemos perfectamente, fue la preocupación de maestros y de padres de familia por cuidar y salvaguardar el bienestar de los niños, pues se ve obviamente reflejada en eso y atribuciones que se le dieron. Pero en este momento, claramente los reportes científicos empiezan a mostrar otro tipo de afectaciones y no es precisamente la población infantil la de mayor riesgo ni la más afectada por las condiciones de la COVID-19. Viceministra, en lo que tiene que ver con instituciones públicas e instituciones privadas, se ha hecho un trabajo articulado tanto en colegios o instituciones educativas, tanto de derecho privado como aquellas como las que son públicas, viceministra. Sí, señor. Ahí vale la pena hacer una precisión. Cuando hablamos de una condición de esta, independientemente de que la oferta sea oficial o la oferta sea privada, estamos hablando de un servicio público que afecta al 100% de los niños. En este momento Colombia tiene una matrícula superior a los 10 millones de niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo. Cerca del 78% de esta matrícula es del sector oficial
y cerca del 22% es del sector privado. Nos tocó hacer agenda representante, obviamente, en apoyos directos a cada una de las poblaciones, directamente con temas de orden pedagógico, si se quiere, digamos, para hacer las adecuaciones. Se trabajaron temas relacionados con la flexibilización curricular, se generaron normativas que permitieron que tanto la oferta oficial como la privada ajustaran sus calendarios escolares, miraban cómo los flexibilizaran, pero también que incluyeran representante herramientas pedagógicas que fueran más allá del esquema convencional que utilizamos, que es el esquema presencial. Entonces nos tocó volver al tema de, pues lo primero que hicimos fue robustecer de manera significativa la plataforma de Aprender Digital, pero abrirle línea a mecanismos y a mediaciones como radio, como televisión, como el ejercicio de guías y orientaciones que permitieran el autoaprendizaje y procesos que nos ayudaran, representante, pues a adaptarnos a las diferentes condiciones del país. Y obviamente con la oferta privada, si bien el lineamiento técnico digamos, orienta y apoya también gran parte de ese proceso, hay que entender que aquí hay unos elementos de autonomía de parte de esta oferta, que evidentemente tiene que ver con condiciones en que ellos se adecuaron, les tocaron momentos muy complejos, básicamente por las afectaciones también económicas de las familias. Entonces, para ellos lo que hicimos fue también otra serie de medidas para apalancar económicamente la condición de las familias para poder darle continuidad al proceso educativo de los niños, que fue nuestro propósito desde el día 1. Programas como el PAE, representante, se flexibilizaron totalmente y pudimos dar cuenta en la oferta oficial que lograran cubrir un poco más de lo que se tenía previsto ya antes de la pandemia en materia, digamos, de cobertura en ese momento. A propósito del PAE, del Programa de Alimentación Escolar, tanto el PAE como el transporte escolar son dos temas inherentes al tema educativo. ¿Cómo se está articulando esos dos temas que para muchos niños, muchas familias en el país es fundamental saber que van a poder seguir contando con esos dos capítulos complementarios, pero casi que requisitos sine qua non para que se pueda dar el proceso educativo en muchos niños de nuestro país? Así es, representante, eso hace parte, tanto el PAE como los programas de transporte escolar son estrategias fundamentales para los temas de prevención de la deserción escolar. Principalmente el PAE tiene evidencia científica internacional que cuenta, digamos, con elementos contundentes en este momento. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos con el PAE? Flexibilizar la forma en que lo entregamos. En momentos de pandemia, todo el año pasado, el PAE se diversifica y entonces se adapta para que pudiera ser entregado a través de la figura de bonos canjeables por alimento, a través de alimentos ya preparados o a través de mercados con alimentos no perecederos para que la familia pudiera también recibir ese alimento para el niño. ¿Qué pasó en eso, representante? Y lo conocemos, lo sabemos todos, pues finalmente era un apoyo que llegaba más a una familia. Y lo hemos conocido siempre históricamente en los programas de alimentación escolar cuando son entregados en la casa. Y es que no hay un mecanismo estricto que pueda uno garantizar, pero tampoco sería pertinente socialmente de que haya un exclusivo consumo de ese alimento hacia el niño. Entonces hay unos temas de dilación donde evidentemente es un alimento que llega y que muy seguramente si es un bono o es un mercado o inclusive la misma ración preparada, pues va a ser para más niños si hay más niños con toda la razón o para los mismos padres o personas mayores. Entonces eso pasa, el PAE se sigue entregando así en la época de pandemia. En este año se adapta el proceso y entra la cuarta modalidad, es decir, ¿cuál es el planteamiento nuestro, representante? Nosotros nunca hemos dicho que el 100% de los niños van a ir todo el tiempo a las instituciones educativas. Lo que hemos dicho de manera contundente en este momento es que entre todos, gobierno nacional y gobiernos locales que tienen una participación definitiva en este momento, tenemos que generar las condiciones para que el 100% de los establecimientos educativos estén con todas las condiciones de bioseguridad para que los niños puedan asistir. Si es así, programas como el PAE pues van a tener que responder también a un grupo de niños que van a estar asistiendo algunos días a la institución educativa y entonces su alimento debe ser entregado allá, lo que se denomina las raciones, digamos, su refrigerio o su almuerzo, digamos, caliente, su comida caliente, si es un tema de jornada única y demás, en la institución educativa
pero también tener la posibilidad de recibirlo para los niños que se quedan en el proceso, digamos, en casa, o donde están unos días trabajando desde casa en su proceso académico. Así que el tema del PAE se tiene que seguir abriendo, sigue adaptándose a los temas de consumo en casa, pero incluye nuevamente, como se acostumbra y como está la fórmula, digamos, inicial del programa, hacer un alimento entregado en la institución educativa. Vienen los temas de transporte escolar, representante, y en los temas de transporte escolar, dos elementos que son muy importantes. En este momento existe una normativa importante que permite reglamentar a nivel local, flexibilizar a nivel local a partir de esa reglamentación las formas y mecanismos a través de los cuales se presta el transporte escolar. El transporte escolar no es solamente un transporte terrestre, hay muchas formas digamos, de ofrecer el transporte a través de medios fluviales. Hay otros mecanismos que necesitábamos regular y la normatividad hoy lo permite hacer. Pero además de esto viene el tema de la pandemia, entonces tenemos también que aplicar los protocolos de bioseguridad para lo que va a ser los temas de transporte escolar. En este momento estamos en esa tarea con las secretarías de educación que nos han pedido asistencia técnica para ver cómo adecuan, cómo adaptan a cumplimiento de condiciones de bioseguridad, que es lo que más interesa en este momento, con lo básico representante, elementos de protección personal, la mascarilla, el lavado permanente de manos y en lo posible definir y generar todas las condiciones para que inclusive en el transporte escolar los temas de distanciamiento físico y de ventilación se den y se apliquen, obviamente independientemente del medio de transporte que se ocupe. En eso estamos en este momento. Bueno, viceministra, me están diciendo que ya nos toca terminar, pero no puedo dejarla ir sin que me hable de un tema en particular, y es una preocupación que tenemos muchos y aquí en redes sociales me la han puesto. ¿Cómo logramos nosotros que utilizando un lenguaje, ahí sí que de los niños, qué hacemos con las alcaldías yo solito, con los mandatarios yo solito, donde quieren tomar decisiones solitos y que de pronto dan al traste con toda una estrategia nacional? ¿Cómo logramos que se pueda realmente tener una estrategia nacional para que podamos avanzar en todo este tema educativo? Porque aquí hay un reto mundial de cómo logramos que esta generación no se nos vaya a afectar por este año largo. Ya casi vamos a tener que hablar de 2 años en donde van a tener dificultades en materia educativa, viceministra. Pues, representante, hay 2 elementos que son muy importantes. El primero, la voluntad política. ¿Cómo garantizamos que un gobernante a nivel, digamos, departamental o municipal logre poner de manera prioritaria en su agenda los temas de infancia y adolescencia? Entonces, si bien pasa por un tema de voluntad política, es muy importante, representante, recordarle a todos los mandatarios locales que el artículo 208 del Código de Infancia y Adolescencia de la Ley 1098 definió, y es un elemento además diferencial de toda la reglamentación de infancia y adolescencia de América Latina. Colombia tiene esa gran posibilidad, y es que le obliga a cada gobernante tener una política prioritaria y diferencial en temas de infancia y adolescencia. Hoy, la estrategia contundente para poder garantizar el bienestar, la salud, la seguridad y el desarrollo de los niños está a través de la política educativa. Ahí están, familias están agotadas también porque les ha tocado unos niveles de ansiedad y de exigencia bastante fuerte, como nos ha tocado a todos con el tema de la pandemia. La activación económica ya se dio, la red de apoyo y de cuidado de los niños ya no está tan fuerte como estuvo el año pasado, y evidentemente son años determinantes a nivel neurológico, social, psicológico, personal para los niños en su proceso evolutivo que está. O sea, que están todas las razones para que un gobernante realmente defina de manera contundente que es con la política educativa, que es con el reintegro y la apertura de las instituciones. Tienen los recursos, representante. No quisiera terminar tampoco sin comentarle a usted y a todas las personas que nos acompañan. Son más de 400.000 millones de pesos que hoy de recursos FOME se le entregaron a todas las 96 secretarías de educación para que apropiaran los recursos y pudieran hacer la adquisición de todos los elementos de bioseguridad. No es un gasto adicional que se le está
generando a las alcaldías y a las gobernaciones. Están los recursos, están las condiciones, está la línea técnica, está la orientación también normativa. Ya necesitamos es que realmente traduzcan eso en hechos y vuelvo y repito, hay un tema de voluntad política que uno preferiría que un país como Colombia ya logre darle prioridad a la política de los niños, pero también hay un tema normativo que los obliga a ellos a apropiar y a darle respuesta contundente a la educación de los niños en este momento. Viceministra, muchas gracias por acompañarnos, muy clara, muy concreta. Yo creo que no hay nada más que agregar en su última respuesta ni ninguna de las anteriores. Yo le quiero agradecer mucho todas las claridades que nos permitió, o toda la claridad, mejor, que nos permitió tener en este diálogo, a lo largo de este diálogo, que pues hombre, es muy importante, se lo digo como padre de familia, más que como congresista. Quedamos pues con la tarea todos de poder ayudar a que se pueda retornar a la normalidad en la agenda educativa del país, que nuestros niños puedan volver, y obviamente para eso es fundamental todas las directrices que están dando ustedes desde el ministerio, pero también el tema de los mandatarios regionales, locales, todo lo que tiene que ver con las instituciones educativas, lo que puedan poner de sí los rectores, los maestros, todo el equipo administrativo de los colegios, tanto las instituciones públicas como las privadas, en fin. Es un reto para todo el país porque tenemos una obligación muy grande con nuestros niños y jóvenes y es demostrarles que realmente ellos son primero para nosotros. Entonces, muchas gracias, doctora Costanza, por habernos acompañado. A usted, representante, muchas gracias a usted por la invitación y a las personas que nos acompañan y decirles que en este momento no debería haber otra agenda distinta más importante que una unión realmente de todos los actores a nivel nacional y local por garantizar ese derecho fundamental de los niños a la vida, a la seguridad y a la educación, que es a lo que estamos obligados constitucionalmente. Representante, muchas gracias. A usted muchas gracias y a ustedes también muchas gracias por habernos acompañado y si Dios lo permite, aquí estaremos el próximo domingo en una nueva emisión de estos podcasts. Muchas gracias y una feliz semana.